Falta un año para las elecciones presidenciales y en un contexto de crisis, en un contexto de miradas sobre la imagen de quienes pueden aparecer como posibles candidatos en el 2019, difícil para todos ellos, vamos a hablar de imagen política y vamos a hablar también de cómo la opinión pública está observando determinadas cuestiones que tienen que ver con la actualidad. Pablo Romá, gracias por venir, es ¿Qué tal? director de Buenas la consultora noches. Circuitos. Gracias por estar aquí. No, gracias por la invitación. Bueno, a ver, las mediciones que ustedes hicieron, las últimas, tienen que ver con provincia de Buenos Aires. Y hay algunos datos curiosos, porque uno tendería a pensar que la imagen de la expresidenta, sobre todo después de la última elección y algunas otras cosas que hemos ido viendo en contexto de provincia de Buenos Aires, estaría en algún punto mejor de lo que finalmente las mediciones le dan. Sí, nosotros lo que vemos en relación a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner es que en el último año sus niveles de imagen han mejorado, digamos, su figura ha tenido una revalorización en el escenario político, digamos. Ahora, después los valores en concreto, bueno, varían un poco también de las coyunturas y Claro. las situaciones en particular. Nosotros vemos que en este último trabajo ha descendido un poquito su nivel de imagen, en el sentido de que ha crecido la imagen negativa. Digamos, uno puede entender que tiene que ver también con lo que ha sucedido en el último mes, digamos, ¿no? Los allanamientos, la presión mediática y judicial, digamos, creo que eso incide mucho, digamos, en la opinión, como también lo ha Claro. incidido determinadas coyunturas frente al gobierno, digo, para el Para el gobierno gobierno nacional. Digo, nacional sí, pues o pasa algo parecido provincial. también con la figura del presidente Macri, pero digo, iba a hablar ahora y a preguntarte por la gobernadora María Eugenia Vidal, porque venía siendo la, digamos, dirigente de mejor imagen dentro de Cambiemos y en líneas generales dentro de todos los dirigentes en la Argentina, y sin embargo esto se ha revertido en los últimos Sí, tiempos. un poco lo que nosotros vemos en la provincia de Buenos Aires es que a partir del mes de julio, sobre todo muy vinculado a la denuncia de los aportantes truchos, hubo un quiebre en las tendencias, como vos bien marcás. O sea, María Eugenia Vidal era la única dirigente política que tenía un diferencial positivo, ¿no? Sí, Entre positiva y negativa, le daba le daba siempre a positiva, favor más sí. positiva. Y a partir de julio, esa tendencia cambia y lo que vemos es que hoy empieza como a recomponerse. Un poco esto hay que entenderlo también en que, digamos, la provincia y María Eugenia Vidal como gobernadora de la provincia no está disociada completamente de la política nacional Claro, y tampoco de la figura, de la imagen del presidente, digamos, ¿no? claro. Entonces también Digamos que algunos coletazos del presidente podrían las también coyunturas estar... nacionales le afectan, digamos, pero a veces, digo a veces, la estrategia que asuma la gobernadora en términos de distanciarse o acercarse respecto a esas cuestiones Sí, modifican. Digo, no hay que dejar pasar que hace un mes o un mes y pico ocurrió lo de la escuela de Moreno, exacto, exacto. ciertas declaraciones de la gobernadora respecto a lo de la universidad pública, digo, que han generado como un clima Claro. de rechazo un poco más marcado y en este último tiempo ha tomado una distancia un poco más prudencial, me parece. Hay otra consulta que ustedes hacen y que tiene un resultado curioso y es bien interesante de cara a las próximas elecciones, y es el tema de la representatividad. ¿Por quiénes se sienten representados aquellos consultados de la opinión pública? Aparece esta cosa del núcleo duro, ¿no? Digo, del casi 30%, 29 y pico, tanto de Cambiemos como del Frente para la Victoria, encabezados ambos por sus figuras principales. Y recién allí, bastante más lejos, aparece Sergio Massa. ¿Qué ocurre con esas terceras figuras? Digo, ¿hay alguna chance de que en el transcurso de este año alguna de esas figuras recobre importancia para poder empezar a competir un poco más de igual a igual? Sí, yo creo que, digamos, ahí hay un problema que tiene que ver cómo eh, ese espacio peronista, no kirchnerista, de tercera fuerza, digo, ¿no? Porque hay otras fuerzas, pero más minoritarias, el Frente Sí, Izquierda, digamos, pero ese espacio que tiene pretensiones de llegar a un balotaje o de ganar la elección, creo que tiene el problema a resolver cómo conquistar a un sector de la población que hoy está indeciso o se siente un poco defraudado o descontento con la sí, situación general, digamos. Uno entiende que el gobierno ganó las elecciones con una política de un poco lo que se decía en el bloque sí. anterior, digamos, ¿no? De resolver determinados problemas, mejorar la calidad de vida de la población. Y hoy nos encontramos, como vos marcabas, en una crisis económica, política, social menos, pero ese desencanto yo creo que
se expresa en la representación. Cuando alguien dice, no, no me representa ninguno, Claro. bueno, Claro, hay un 15% que dice que no lo representa ninguno, un que 15, es muy alto, por y cierto. hay un 5% que no sabe, por lo tanto estamos hablando de un 20% que está ahí a ser conquistado. Es ahí a donde tendrían que apuntar los nuevos candidatos que puedan Sí, surgir, la digamos. discusión es cómo se gana ese sector, quién lo va a ganar. Yo creo que a diferencia de la elección presidencial pasada, la de Sí. 2015, hoy no podemos hablar de continuidad con cambio Ajá. con continuidad, maquillajes, pequeños cambios. Hoy hay que explicarle a la Sí. población qué va a pasar con la deuda, qué va a pasar con el FMI, qué va a pasar con la inflación, cómo se va a reactivar el aparato productivo. ¿Y cuánto juega en esa necesidad de contarle a la población o a la opinión pública todos estos temas la crisis de confianza? Porque la crisis de confianza no es solamente para los que están dirigiendo, también es para los eventuales nuevos gerenciadores del Estado, digo, porque a la hora de las promesas, digo, la gente va a pensar en lo que ya les pasó. No, desde ya, digamos, la cuestión de la credibilidad, de la generación de una identificación de las figuras, yo creo que en ese sentido va a ser digamos, un problema, porque hoy se habla, por ejemplo, dentro de ese espacio que vos mencionabas, la posibilidad de Tinelli como un Outsider que catalizador, aparezca, claro. como un catalizador de distintas fuerzas que no pueden ponerse de acuerdo entre sí en términos de quién puede ser el candidato, y aparece uno como que resuelve ese problema. Pero, digamos, lo que hay que ver es cómo se le va a hablar a la población, a la ciudadanía, qué se le va a decir, qué proyecto se le va a proponer. Y en eso me parece que tanto el gobierno con Macri, Vidal, Carrió, tienen un programa, ¿no? El kirchnerismo tiene un programa que es más de oposición, oposición total, digamos, o un programa que representa algo que pasó. Pero este sector lo veo un poquito más difuso en ese Todavía no sentido. saben qué es lo Todavía que no van a está tan proponer. claro. Gracias, Pablo, por haber venido. No, Un gracias a placer. ustedes por la invitación.